Amados hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Tengan ustedes muy buenas tardes. Quisiera que por favor abran la palabra de Dios ahí en el libro de Santiago, capítulo 1 y versículo 12, que es el texto en el cual nosotros vamos a desarrollar el sermón hoy día. Santiago, capítulo 1 y versículo 12, dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias. Señor, oramos en tu nombre, amado Jesús, para que seas tú, Señor, dándonos un entendimiento correcto, que sea tu Espíritu Santo en este día, llenando este lugar de la gloria de Cristo. Y que sobre todas las cosas, Señor, mientras tu palabra es expuesta, Señor, nuestro corazón sea redargüido de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Y en ese sentido, Señor, el Espíritu Santo forme más la imagen de Jesucristo en nosotros que lo necesitamos. Te lo pedimos esto como iglesia, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver ahora en este día? Vamos a ver un aspecto muy importante, hermano, que muchas veces como creyentes no lo tenemos muy claro, ¿sí? A veces incluso podemos conocer el concepto de lo que es, pero como creyentes no lo tenemos claro. Hoy vamos a hablar acerca de algo que cuando lo estamos enfrentando, muchas veces le culpamos a Dios, o le culpamos a una persona, o le culpamos incluso a circunstancias que estamos pasando, pero en realidad no es así. Vamos a hablar hoy de lo que, qué significa, qué es la tentación. ¿Sí? Hemos oído hablar esta palabra, hemos escuchado muchas veces, y yo pues en ese sentido he visto que, por ejemplo, a veces como creyentes no tenemos idea de lo que es la tentación. O tenemos una idea muy vaga, un concepto muy vago de lo que es realmente la tentación y cómo esta es y cuáles son las implicaciones para la vida de un creyente. Entonces hoy vamos a desarrollar este tema y le pido a Dios en el nombre de Jesús pues que usted en ese sentido, si está a punto de cometer una barbaridad en su vida, pues se detenga con el entendimiento que el Señor, la iluminación que el Espíritu Santo va a ofrecer este día hoy a sus vidas. Entonces Santiago capítulo 1 y versículo 12 dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bien, a manera de contexto, Santiago escribe esta carta, debemos de entender, hermanos, que Santiago escribe esta carta más o menos en el 50 después de Cristo, es decir, cuando ya todos los judíos se habían esparcido por todas partes, y precisamente esta carta está dada para todos los judíos cristianos que estaban en la dispersación, en la diáspora, y precisamente ellos estaban bajo persecución, ¿sí? Estaban bajo presión, y usted sabe, cuando una persona está bajo presión, bajo persecución, con peligro de muerte, uno es tentado a hacer muchas cosas que no están bien, por salvar la vida, por salvar la vida de su familia, por salvar, qué sé yo, muchas veces sus pertenencias. Entonces, cuando uno está en situaciones difíciles, está tentado a hacer muchas cosas. Eso es lo que es el propósito de esta carta del libro de Santiago, una carta muy práctica, que no está con tanta teología, tanta doctrina, sino que más bien va directo al punto. Por eso es que Santiago escribe esto. De hecho, él después desarrolla el tema de la fe, que las obras sencillamente demuestran a una persona que tiene fe, y él trata de todo eso pasando por lo que es la lengua y todas esas cosas. Sin embargo, aquí él se está preocupando de que toda esta gente, cristianos, judíos, que están dispersados ya, yéndose por todo el mundo, están siendo perseguidos por su fe. Entonces él les anima y les dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Por qué? Porque cuando una persona está siendo perseguida, su vida está en peligro, la de su esposa, la de sus hijos, sus pertenencias, entonces es tentado a hacer muchas cosas, y por eso él escribe
estas cosas. A manera de contexto histórico podemos entender esto. Sin embargo, ¿qué es lo que podemos decir, amados hermanos, en cuanto a lo que vamos a ver hoy? Dios trabaja en dos áreas en el hombre, ¿sí? Una es la que trabaja Dios en lo que somos hoy, y la otra es cómo trabaja Dios en lo que Dios va a hacer de nosotros. Ahora, en este sentido, nosotros somos lo que somos en nuestro corazón, así dice Proverbios capítulo 23 y versículo 7, ¿verdad? De lo que es esa persona, en su corazón el tal es. Eso dice. Ahora, esto principalmente solo lo conoce Dios. ¿Cómo somos exactamente nosotros? ¿Realmente qué somos dentro de nosotros? Y déjeme decirle, si usted no ha entendido esto como creyente o como seguidor de Cristo, si usted no entiende esto, usted, su vida de creyente va a pasar con dolor de cabeza. Usted va a pelearse con Dios. Incluso usted va a llegar a poder hacer guerra con Dios. Si usted no entiende esto, lo que vamos a explicar no solamente hoy, sino en las próximas semanas. De hecho, por ejemplo, ahí en el libro de Mateo, capítulo 15, del versículo 11 al 20, el Señor nos muestra una radiografía del corazón. Estamos hablando de que el Señor Jesucristo ahí está enseñando la parábola del hijo pródigo. Entonces nos muestra realmente quién es un verdadero creyente y quién no lo es. Quién desea estar con el Padre y quién no desea estar con el Padre. Si usted lee esa parábola, usted va a encontrar estos aspectos fundamentales. Esa parábola nos muestra quién desea el perdón del Padre y quién no desea el perdón del Padre. Esa parábola nos muestra quién anhela estar con el Padre y quién solamente está con el Padre por conveniencia material. Es decir, el Señor nos está mostrando el corazón del hombre ahí. Si por ejemplo vamos al libro de Romanos capítulo 6, del versículo 11 al 14, igual tenemos otra radiografía del corazón. Romanos capítulo 6, del versículo 11 al 14 dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es lo que nos está mostrando el Señor ahí. Nos está mostrando que en nuestro corazón tenemos una naturaleza pecadora, mala, pervertida. Sin embargo, dice que en Cristo Jesús, dice que nosotros debemos de presentar o considerarnos muertos al pecado para que vivamos para Cristo, y de esa manera no presentar nuestros miembros como instrumento de pecado, sino más bien como instrumento de justicia. Es decir, nos está mostrando la naturaleza que somos y la naturaleza que tenemos, lo que somos realmente en nuestro corazón. Eso lo desarrollamos, recuerda, estudiando el primer mandamiento. Eso lo vimos. Ahora bien, vamos a ver nosotros qué es la tentación, qué significa y cuáles son las implicaciones en la vida de una persona o de un creyente. Ahora bien, nosotros podemos tener o dar una definición de lo que es tentación, y lo podemos hacerlo. Tentación es incitar, provocar o estimular a alguien para que desee algo y de esta manera cometer pecado y en consecuencia alejarnos de Dios. Eso es tentación. Ahora, la tentación es una de las herramientas especiales que Satanás utiliza para alejarnos
o para separarnos de Dios. Por naturaleza la tentación es mala. Sin embargo, la tentación en sí no es pecado. ¿Ok? Quiero que me entienda esto. Pues algo que nos provoque, que nos incite o que nos estimule a hacer algo en sí no es pecado. El problema es que cuando somos estimulados o provocados a hacer algo que sabemos que no le agrada a Dios y sucumbimos y cedemos a esa tentación y lo hacemos, eso es pecado. Y eso es lo malo. Ahora, todo ser humano es tentado, créame, todo ser humano, independientemente de que conozca a Dios o no conozca a Dios, todo ser humano es tentado, todo ser humano. Por ejemplo, una persona que no ha sido redimida por la sangre de Cristo, que no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, es una persona incrédula, no tiene a Dios. Aún esa persona en el mundo, las personas en el mundo son tentadas y ni siquiera se dan cuenta, son tentadas todos los días a cometer cosas que no le agrada a Dios y no se dan cuenta, acumulando ira para el día de la ira. Sin embargo, nosotros como creyentes también somos tentados. Dando gracias a Dios, tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la iglesia, que en ese sentido pues nos ayuda a entender un poco más esto. Pero todos somos tentados, todo ser humano es tentado. Dicho esto, hermanos, hay dos maneras en las que somos tentados. No hay más, hay solamente dos maneras en las que usted y yo podemos ser tentados. La una es por Satanás. De hecho, la palabra de Dios le dice a Satanás el tentador. Mateo capítulo 4, versículo 3, primera de Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 5. Él es el tentador. Y la otra manera por la cual usted y yo podemos ser tentados es por nuestra propia carne, por nuestra propia pecaminosidad. Ahí en Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Mire lo que dice. Sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es decir, de lo que hay, la maldad en nosotros, del pecado que hay en nosotros, ¿sí? Sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es decir, del pecado, la naturaleza pecaminosa que tenemos, ¿sí? Es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es decir, que somos tentados de dos formas, ¿sí? Por Satanás o por nosotros mismos, por nuestro propio pecado que tenemos todos, nuestra propia naturaleza pecaminosa. En consecuencia, obviamente, y especialmente, todo creyente es tentado. La tentación, amados hermanos, es inevitable. Nadie, absolutamente nadie puede escapar de ella. E incluso mientras más vamos creciendo espiritualmente, créame, más vamos a ser tentados de maneras muy sutiles, casi imperceptibles, que ni siquiera nos damos cuenta, pero aún así vamos a ser tentados. En cosas que ni siquiera nos damos cuenta, pero vamos a ser tentados. Seremos tentados en tiempos de crisis, seremos tentados en tiempos de necesidades, seremos tentados en momentos de aflicción o de tristeza, e incluso vamos a ser tentados cuando todo vaya bien. Pero vamos a ser tentados. Todos somos tentados, absolutamente todos. Nunca estamos solos. La tentación está ahí junto a usted todos los días. De hecho, la tentación nos va a seguir hasta el último día que usted y yo vivamos. Bueno, usted dice, este mensaje no es para ayudarle. Y en efecto, este mensaje, hermano, no es para ayudarle a eliminar la tentación. Este mensaje es para ayudarle a lidiar con la tentación. Si usted se da cuenta,
El versículo 12 que leímos de Santiago capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. El verbo que está utilizando ahí gramaticalmente es un tiempo presente, soporta. No está diciendo que usted está en la capacidad de destruir la tentación. Eso no dice. Es un tiempo presente continuo, soporta la tentación. No está diciendo que usted puede declarar, echarle fuera la tentación. No está diciendo eso. No está diciendo nada de eso. Está diciendo soporta la tentación. Usted puede decir, bueno, este mensaje es desalentador. Sí, es desalentador, hermano, porque no podemos destruir la tentación. Podemos soportarle, sí, pero eso es lo que vamos a ver cómo. Por ejemplo, si nosotros leemos la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hay muchos ejemplos de esto, de hombres de Dios, mujeres de Dios, que en determinado momento de su vida, en determinada circunstancia de su vida, ellos sucumbieron, cedieron a la tentación. Por ejemplo, la borrachera de Noé. ¿Recuerda usted? La borrachera de Noé. Noé se embriagó y las consecuencias de ello, usted sabe. El engaño de Abraham, el mal genio de Moisés. ¿Se acuerda usted de eso? El pecado sexual de David, la rebeldía de Jonás, todo eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento podemos hablar de, por ejemplo, Hechos capítulo 5, ¿verdad? Cuando Ananías y Zafira, dice la palabra de Dios que ellos le robaron al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no dijeron la verdad. Ellos fueron tentados y sucumbieron, cedieron a esa tentación y mintieron. Vemos las 30 monedas de Judas vendiendo a Jesucristo. Cedió a la tentación, seducido por el diablo. Y créalo o no, esto también incluye a Jesucristo. Ahí en Hebreos capítulo 4 y versículo 15 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, es decir, en su naturaleza humana como hombre, pero sin pecado. Esto es interesante, hermano. ¿Qué significa esto? Que incluso el hombre más santo que caminó sobre esta tierra también fue expuesto a todo tipo de tentación. Tal vez a la tentación que usted está a punto de ceder. Jesucristo ya la pasó. Sin embargo, Él no pecó. Él nunca cedió a la tentación. Nunca se dejó convencer. Nunca cedió a la tentación. Nunca sucumbió a la tentación. Él jamás cedió. Jamás pecó. Por eso dice la palabra de Dios ahí que Él fue tentado en todo. En todo. Ahora, dicho esto a manera de un contexto general, y ya conocido el concepto de lo que es tentación, vamos a ver cuáles son las implicaciones de esto. Mire, a veces nosotros no podemos echarle la culpa a Dios por la tentación, de verdad. Porque ahí en Santiago capítulo 1 y versículo 13, mire lo que dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Sí? Dios no tienta a nadie. Él puede probarnos, sí. Él puede ponernos en un tiempo de tribulación, sí, pero jamás nos va a tentar para hacer algo que vaya en contra de su propia naturaleza. Nunca lo hará. Por eso es que Él no tienta a nadie.
Aunque obviamente en ese sentido nosotros deseemos hacer el bien, todos seremos tentados. Nadie está exento de ello. Nadie. Romanos capítulo 7, versículos 22 y 23 dice así: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Claro, eso está hablando. A veces como creyentes tenemos áreas que no las hemos entregado al Señor, y esas áreas precisamente son las que nos hacen ceder a la tentación y cometer pecado y alejarnos de Dios. Hay gente que ama el dinero, hay gente que ama la pornografía, hay gente que le gusta las cosas deshonestas, hay gente que le gusta mentir, y a pesar de que sean creyentes, si esa área no ha sido entregada al Señor, ahí es precisamente lo que dice Romanos capítulo 7, versículos 22 y 23. Eso va a pasar. Claro, usted sabe lo que es bueno, pero la naturaleza pecadora que hay en usted le va a hacer pecar. Y eso es lo que sucede. De hecho, ahí en Mateo capítulo 5, versículo 28, mire lo que dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo capítulo 5 y versículo 28. ¿Qué estamos hablando acá? La fornicación, la avaricia, la maldad, el homicidio, las contiendas, los engaños, las falsedades, las malignidades, son pecados que están aquí en el corazón del hombre. No se ven, pero están ahí. Y son precisamente esas áreas que aún no la hemos entregado al Señor, que precisamente van a provocar esa tentación y van a hacer que nosotros pequemos en esas áreas. Romanos capítulo 1, versículo 29 dice que estamos atestados de todas estas cosas. Realmente dice así: estamos atestados. O sea, hay muchísimo de maldad y de pecado en nosotros, hermanos. No solamente somos tentados por el enemigo, por Satanás, sino también somos tentados por el pecado que hay en nosotros. Y eso usted tiene que tenerlo muy claro, para que no le eche la culpa a Dios, para que no diga después: qué prueba tan difícil que estoy pasando, o qué tribulación tan difícil que estoy pasando. No, usted tiene que saber como creyente cuándo es una tentación, cuándo es una prueba y cuándo usted está pasando una tribulación. Y lo que estamos hablando aquí es que una tentación es la provocación, la insinuación, el tratar de que usted peque en algo que sabe usted que es contra Dios. Sin embargo, si usted me acompaña a 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13, tenemos 3 consuelos ahí que vamos a ver. Dice así, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, hablando del mismo tema que estamos enseñando acá: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Esta palabra es importante: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si ven, nuevamente utiliza acá el apóstol Pablo la misma palabra que utiliza Santiago: soportar la tentación. No está diciendo que puedes destruir la tentación, no está diciendo que puedes declaras y mandarla a la tentación. No, soportar la tentación. Tenemos un consuelo muy hermoso ahí. Porque Dios promete, según lo que acabamos de leer, Dios promete limitar la clase de tentación y limitar la intensidad de la misma. Él sabe cuáles son nuestras debilidades, porque Él conoce nuestro corazón. ¿Recuerda eso, lo que hablamos hace un momento al principio? Él conoce nuestro corazón. Él sabe mejor que nadie
cuáles son nuestras áreas débiles, en qué fallamos. A su esposa usted tal vez le puede mentir, le puede engañar, puede mostrar una falsa piedad, una falsa santidad, pero Dios conoce cuáles son nuestras áreas en las cuales estamos fallando. Por eso hay consuelo en este versículo. Dios nos promete limitar toda clase de tentación y Dios promete limitar la intensidad de la misma. Él sabe cuáles son nuestras limitaciones y no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Más allá de lo que podamos soportar. ¿Entiende eso, hermano? La tentación no se trata de que usted pueda aguantar, sino se trata de lo que Dios sabe que usted puede soportar. Sin importar en qué situación estemos, Dios está con nosotros. Eso es lo que Él dice. Somos sus hijos, Juan 1:12. Cuando le recibimos a Cristo, Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, qué consuelo, hermano, que Dios promete ayudarnos en cuanto a la limitación y a la intensidad de una tentación, porque Él sabe hasta dónde podemos soportar, hasta dónde podemos aguantar. Él conoce nuestro corazón, Él nos conoce. ¿Qué otro consuelo tenemos? Tenemos ahí lo que estamos leyendo en 1 Corintios 10:13. Tenemos a un Dios fiel que no lo dejará mientras usted está siendo tentado, sea de parte de Satanás o por su pecado mismo. Dice ahí que Dios no nos dejará, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados, dice. Es decir, que no solamente limita la tentación y la intensidad de la misma, sino que también Él nos promete que no nos va a dejar solos. ¿Por qué? Dice, porque Él siempre nos va a dar una salida. Nos va a dar una salida por donde vamos a poder salir justamente de eso. Nos va a dar una salida para alejarnos de esa tentación, cualquiera que sea. Así que, si usted oye a alguien decir, bueno, la tentación me venció, fue demasiado grande. No, es que tú no conoces, no tienes ni idea cómo esa muchacha me perseguía y al final ese muchacho me perseguía de tal manera y me insistió y al final terminamos en la cama y esa tentación fue demasiado grande para mí. Eso es mentira, esa persona está mintiendo porque no conoce esto. Eso no existe. Como creyentes, el Señor nos ayuda, no solamente nos limita la tentación y la intensidad de la misma, sino que también Él está junto a nosotros. Eso es lo que nos está enseñando este texto acá. Así que, debido a que Dios es bueno, nos conoce y Él es fiel, nunca permitirá que tener una tentación más poderosa de lo que Dios puede hacer con nosotros. Eso es lo que está diciendo ahí. Porque obviamente Dios es más poderoso que cualquier tentación. Eso es lo que dice la palabra de Dios ahí. Por lo tanto, hermanos, la tentación en su vida, ya sea que venga de parte de Satanás o de la carne, no es cuestión de mi fuerza, de mi conocimiento, no, sino de mi sumisión a la palabra de Dios, a su poder y a la palabra de Dios. Recuerde, hermano, cuando usted es tentado, usted no está solo. Dios está junto a usted. Dios está junto a usted. ¿Para qué? Como dice el texto ahí, para darle una salida. Y sobre todas las cosas, Dios está en control de todo. Eso lo sabemos. Qué consuelo, hermano. Qué consuelo. Así que la próxima vez que de pronto usted ceda a alguna tentación por ahí, sea de Satanás o sea de su propio pecado, hágame el favor, no le culpe a Dios, porque Dios siempre estuvo ahí. 1 y 2 siempre le mostró una salida. Sin embargo, hay otro consuelo ahí, el tercer consuelo.
El Señor nos promete una salida de escape, un fire exit. Nos muestra. Ahí en medio de la tentación Dios nos provee un camino de escape. Hebreos capítulo 2 y versículo 18 dice así: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo ahí? Que Jesús ha estado en ese lugar donde posiblemente usted está siendo tentado en este momento. Él, el Señor Jesucristo, ya ha estado ahí. No traje mi cuaderno por eso. Claro, Jesús sabe de qué se trata una tentación. Jesús sabe, porque Él pasó toda tentación. Toda la que usted se puede imaginar, el Señor Jesucristo ya la vivió. Por eso Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, dice, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Me está entendiendo, hermano? El escape para la misma tentación se halla en Jesucristo. Él es la puerta de escape. Él es nuestra salida, ya que Él pasó toda esa tentación que usted está pasando ahora. Pero vemos obviamente que Él no se dio a la tentación, Él venció a la tentación. Por eso Él es nuestra salida a la tentación. Él es esa salida en Jesucristo. Podemos decir que la tentación no le venció a Él. Él es nuestra salida a la tentación. ¿Sabe? En este sentido no es tanto lo que hacemos, sino a quien amamos. ¿Entiende lo que le estoy diciendo, hermano? Cuando usted está con la tentación delante, usted demuestra a qué lado se inclina su corazón. Mire, si usted ama al dinero más que a Jesucristo, entonces alguien le puede decirle hacer un trabajo chueco por ahí. Y claro, como usted ama más al dinero que a Jesucristo, usted va a ceder a eso. De eso se trata la tentación, no tanto de lo que hacemos, sino a quién amamos. Cuando usted ve y prende el teléfono en la mañana, ¿a qué es tentado? Los jóvenes, acá. ¿A qué son tentados? ¿Qué más aman ustedes? Los jóvenes, el teléfono, las redes sociales, los juegos, y se dicen cristianos. Y claro, son tentados a jugar 2, 3, 4, 5 horas en el teléfono. Saben que eso es malo y se dicen creyentes. ¿Se da cuenta? La tentación tiene que ver no tanto con lo que hacemos, sino a quién amamos. Si yo amo a Cristo, entonces mi corazón se hace a Cristo y le obedezco. Y en vez de poner juegos, en vez de poner redes sociales, TikTok, Instagram, lo que usted quiera, hermano, usted pone una prédica de John MacArthur, R.C. Sproul, aviva nuestros corazones. Claro, es que eso hace usted y se edifica espiritualmente. Pero sin embargo es eso. Y eso podemos ver en muchas áreas de nuestra vida. Por eso dijimos al principio que el Señor conoce nuestro corazón. Él sabe quién realmente somos usted y yo. El poder que se necesita para salir o alejarse de la tentación es el amor a Jesucristo. Es decir, que nuestros pensamientos, devoción, obediencia a Él son el testimonio que me capacita a mí para no ceder a la tentación.
Cuanto más ame usted a Cristo, usted más va a poder soportar cualquier tentación, más. Cuanto más ame usted las cosas del mundo, más fácil va a ser para usted ceder a la tentación. No sé en qué dificultad está usted ahora en este momento preciso de su vida. No lo sé. No lo sé. Tal vez usted está a punto de hacer un negocio fraudulento que sabe que no es legal. Tal vez usted está siendo seducido por su novio, por su novia, a tener una relación ilícita delante de Dios. Tal vez en su trabajo usted está maquinando cogerse alguna máquina de por ahí, porque nadie la utiliza, porque está botada por ahí. Yo no sé qué situación está pasando. Tal vez usted está pasando algún momento que está a punto de decirle una mentira a su papá y a su mamá, porque hizo algo que obviamente sabe que deshonra a su papá y a su mamá. No lo sé, hermanos. Lo que sé es que Jesucristo es la salida. Es el medio por el cual podemos alejarnos de esa tentación. Eso es lo que yo sé, hermanos. ¿Entienden? La palabra de Dios dice que hay una salida. Y esa salida es Jesucristo. No hay dos salidas. O sea, Jesucristo y su experiencia. No, eso no dice. No dice Jesucristo y lo que usted sabe del tema. No dice eso. No dice Jesucristo y su autosuficiencia. No dice eso. Hay una sola salida. Y esa salida a la tentación es Jesucristo. Obviamente la finalidad de Dios en esto siempre habla de nuestra verdad, de lo que somos como creyentes. Y sabe, debemos de darle gracias a Dios porque en ese sentido no solamente nuestra conciencia nos habla de lo que está mal delante de Dios, sino también vemos que el Espíritu Santo como creyentes también nos redarguye de lo que está mal, de lo que no le agrada a Dios. También tienes una iglesia, tienes la palabra de Dios que te habla en ese sentido para no hacerlo. Ahora, sin embargo, y debido a que Dios provee una salida, usted no puede pensar de que no debe de hacer nada. No es así. Dios provee la salida, pero nosotros debemos de tomar esa salida. Está en nosotros. Dios provee la salida. Escuche, hermano, cuando usted está en una tentación, Dios siempre le ha provisto la salida. Por favor, tómela ya. Si usted me está viendo, me está escuchando, acá en la iglesia, jóvenes, hombres, mujeres, si usted está a punto de ceder a la tentación, sin embargo, recuerde, Dios está junto a usted y no solamente eso, Él es fiel y le está mostrando una salida. Tómela ya, por Dios, no lo haga. Tal vez usted está a punto de un clic, de darle like a la ex ahí en el Facebook o al ex ahí en el Facebook. Terrible. Tome la salida ya, porque de pronto mañana puede ser tarde. Mañana de pronto ya no hay esa salida, sea demasiado tarde. ¿Cuántos embarazos no deseados hay? Porque dos jovencitos se unieron, se juntaron, jugaron a ser novios por algún tiempo y de caricia en caricia terminaron con un bebé ahí de por medio. Se dieron a la fornicación.
Hace años cuando colaboraba en Street Pastor, era increíble, jovencitos me contaban a mí y me decían, si yo no hubiese probado esa droga, no sería adicto hoy. Es triste ver personas adictas porque un día, en un segundo fueron seducidos y probaron una droga que hasta el día de hoy no pueden dejar. Eso es muy triste. ¿Cuánta gente he conocido yo en estos años que están en la cárcel porque fueron seducidos por ganar dinero rápido y no les salió el chanchullo? Y hoy están en la cárcel, endeudados. Por favor, si usted está a punto de cometer algo que usted sabe que no es de Dios, recuerde, el Señor está junto a usted. El Señor le provee una salida a usted. Y esa salida es Jesucristo. Usted no está solo en esa tentación. La tentación, amados hermanos, como leímos hace un momento, dice que la debemos de soportar. No estamos llamados para destruir la tentación o llamarle un espíritu de tentación. Eso no existe, hermano. Lea bien. Hagamos una exégesis correcta del texto. No hay un espíritu de tentación. No existe. Dicho todo esto, hermanos, y ya teniendo un contexto, yo quisiera compartir algunos principios con respecto a la tentación. Ya sabemos una definición de tentación y sabemos las implicaciones de lo que es la tentación. Ahora yo quisiera compartir con ustedes algunos 3 o 4 principios que no debemos de desestimar con respecto a la tentación. Primer principio. Recuerde, hermano, que la tentación es una posibilidad real. Existe, está, todos los días. En el trabajo, en su teléfono, en su computadora, en el colegio, en la universidad. Está en todo lado. La tentación. Tenga cuidado con su actitud arrogante en cuanto a su vulnerabilidad. Tenga mucho cuidado. Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 12 dice así: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Mire, cuando uno piensa arrogantemente que todo lo tiene controlado, que lo sabe todo, que lo conoce todo, que todo está bajo su control, ahí es cuando más vulnerable es para caer en la tentación y desobedecer e ir en contra de Dios. Ahí. ¿Usted recuerda del rey David? Impresionante el rey David, ¿verdad? Cuando él estuvo en lo más alto de su reinado, usted lea, es que él hizo cosas realmente increíbles con la ayuda de Dios. Realmente cosas increíbles, o sea, mataba gigantes, ganaba guerras en todo lado, o sea, pero cuando él estuvo en lo más alto de su reinado, ¿sabe qué hizo él? Se quedó en casa. En vez de estar en la guerra donde él tenía que estar, él se quedó en casa. Arrogancia total. Arrogancia total. Orgullo evidente. Se quedó en casa. Sale a la azotea y le ve a Betsabé por ahí abajo. ¿En qué terminó todo? Terrible. Terrible, hermano. Por eso es que Proverbios capítulo 16 y versículo 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. La soberbia y el orgullo caracterizan a Satanás. Amado hermano, no busque ser exaltado por sus logros. Dele gracias a Dios por lo que tiene y siga adelante. Porque Satanás sabe
lo que tiene. Y ahí es precisamente donde Él pondrá la tentación. No se jacte de lo que usted pueda hacer. Dele gracias a Dios por lo que Dios le ha dado la oportunidad de hacer y sígale sirviéndole a Dios. No piense en sí mismo como usted como algo especial. Agradézcale a Dios por lo que Él es y por lo que le ha dado a usted. Segundo punto que debemos de considerar aquí: pida ayuda antes de la tentación. Pida ayuda, hermano, de verdad. Mateo capítulo 6, el Señor Jesucristo está enseñando cómo orar y les está diciendo cómo orar el Padre Nuestro. Versículo 13 dice: y no nos metas en tentación. Todos los días debemos de orar para que nuestro Padre Celestial nos libre de esa tentación que vamos a tener que enfrentar hoy día, cada día, desde que nos levantamos. Mateo capítulo 26, versículos 41 y 42. El Señor Jesucristo les da una orden específica a sus discípulos. Velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis, ¿en qué? En tentación. La razón por la que fallamos y la razón por la que cedemos a la tentación es porque mayormente no tenemos una vida de oración, no estamos velando. Claro, y cuando ya los problemas se dan, ahí sí, hermanito, hermanitas, por favor, oren por mí, oren por favor, estoy pasando esto, me pasó este otro, hagan el favor, oren por mí. No, hermanos, debemos de orar antes de que suceda la tentación. No al contrario, hermano, esperar a que ya está de problemas para ahí sí orar. No, no, no. ¿Qué otro punto debemos o podemos ver ahí? Lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice. Él huirá de vosotros. Resista al diablo, dice, y él huirá. ¿Sabe? La forma como Jesucristo venció a la tentación fue de una manera especial, usted sí sabe. Él venció a la tentación que Satanás le ponía, es con la palabra de Dios. Él citó en las 3 tentaciones Deuteronomio, con la palabra de Dios, ahí en Mateo capítulo 4. Mire, si usted está pasando una tentación cualquiera que sea, y si usted no tiene la palabra de Dios y no se somete a la palabra de Dios, estamos perdidos. Pero Jesucristo nos da un ejemplo de cómo soportar la tentación. Sí, soportar. Dice, soportaos, dice así, mire. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. No dice que pelee con el diablo. No dice que haga guerra espiritual con el diablo. Eso no existe. Dice, sométase a la palabra de Dios, resístale y él huirá. No nos manda a pelear con él. No. Nos manda a que nos sometamos a la palabra de Dios, ¿sí? La obedezcamos, vivamos bajo ella. Y cualquier tentación que venga de parte de Satanás, la resistimos. ¿Por qué? Porque hay palabra de Dios en mi corazón. Esa es la guerra espiritual, una vida en santidad. Otro punto que debemos considerar aquí, y déjeme decirle esto, yo tengo que... Y este punto a mí me habla, hermano, porque no hay que alimentar a la tentación. A mí me gustan los pancitos, los croissants. Entonces, claro, si yo voy todos los días al supermercado y me meto por ahí, claro, salgo comprando eso, hermano.
La tentación. Estoy poniendo un ejemplo así, parafraseando, hermano, para que me entienda lo que estoy hablando. Pero no debemos de alimentar la tentación, hermano. Aléjese de lo que usted sabe, en lo que usted es débil, para que usted no caiga en la tentación. La idolatría, la inmoralidad, la injusticia, la deshonestidad. Aléjese lo más que pueda. Alejarse de todas estas cosas no es cobardía, es sensatez. ¿Leyó usted Génesis capítulo 39? Espectacular. ¿Ahora entiende por qué le mandé a leer esto? Pobre José. La muchacha ahí, esta mujer, la esposa de Potifar, capítulo 39 de Génesis. Oh, Dios mío, cómo le perseguía para tener relaciones sexuales, hasta que al final la mujer esta ya le cogió, pero ya tipo violación, creo yo, porque no le soltó. Pero ¿qué hizo José? ¿Qué hizo José? ¿Qué le capacitó a él a no ceder y cometer fornicación, adulterio, pecado, lo que usted quiera? ¿Qué le capacitó a él para no sucumbir a ese deseo de la tentación? ¿Qué? Él tenía una buena relación con Dios. Él amaba a Dios, él obedecía a Dios. Tanto, que donde él iba, no solamente él prosperaba, sino todos los que le rodeaban a él, estando en el palacio, estando aún en la cárcel. Pero ¿a qué voy? Él nunca cedió a la tentación, nunca. Hermanos, no alimentemos las cosas que nos pueden hacer caer y pecar contra Dios. No alimentemos a la tentación. Amados hermanos, si usted tiene problemas de pornografía, deje de ver eso. Que Dios le va a mostrar cuándo, y Dios le va a mostrar la salida para no seguir cometiendo eso. No le culpe a Dios, no le culpe a las circunstancias, no le culpe a su esposa, a su esposo, no. Dios provee la salida. Él promete estar junto a nosotros, pero si usted está con el teléfono tonteando a ver esas cosas, entonces claro, no alimente a la tentación. Si usted sabe que su problema es el dinero, la mezquindad, la avaricia, pida oración. Pídale a Dios que el Señor le ayude en esa área. Amén. No alimente la tentación, hermano. Usted sabe, las malas amistades corrompen. Proverbios capítulo 4, versículos 14 y 15 dice así: no entres a la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por este día, por tu palabra. Señor, queremos agradecerte, Señor, porque, Señor, tú estás junto a nosotros. Señor, oro, Señor, para que, Señor, el día de la tentación, sea de Satanás, o sea que venga de parte de nuestra propia naturaleza de pecado, Señor, tú por medio de tu Espíritu Santo, tú nos hables y nos muestres la salida y pongas en nuestro corazón ese deseo de querer como hacer tu palabra, Señor. Te lo pido. Ayúdanos, Señor. No queremos pecar, queremos vivir una vida santa delante de ti, Señor. Si tú estás tal vez en un momento o en una circunstancia a punto de hacer algo que sabes que es contra Dios, el Señor te está hablando ahora y dile: no, me alejo de eso, no comparto eso, no quiero hacer eso, aléjate.
Y dale gracias a Dios porque en Jesucristo tenemos la salida. Él es nuestra salida. Amado Padre, te agradecemos, Señor, porque en tu oración podemos pedirte a ti que no nos metas en tentación. Y te lo pedimos, amado Padre, no nos metas en tentación. Sabemos que tú conoces nuestro corazón, conoces nuestras debilidades y que no nos darás una tentación, que no vas a permitir que pasemos una tentación que no sabes que podamos resistir. Y si eso sucede, Señor, no nos abandones, muéstranos la salida, el buen camino para glorificar el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga mucho. Muchas gracias.